Antes de ello, sigue los protocolos de bioseguridad para proteger tu salud y disfrutar de un mejor bienestar. Uso obligatorio de mascarilla. Aplicar en tus manos gel hidroalcohólico. A continuación te indicaremos cómo inscribirte para asistir a nuestras reuniones. Ten presente que todos los niños deberán inscribirse en CFC Kids. Para resolver cualquier pregunta que tengas, podrás acercarte a nuestro punto de información. Ahora que ya estás preparado, sé testigo de la bendición que Dios tiene para nosotros en este día. Alabemos juntos, con un corazón apasionado por la presencia de Dios. Dios les bendiga. Buenas tardes. Una vez más aquí en Jueves de Impacto desde el Centro Familiar Cristiano. Estamos en la calle 9 Valles, en Santander, Polígono Candina, para los que viven por aquí cerca. Y los que vienen de fuera, estamos a la entrada de Santander, calle 9 Valles número 3. Hoy tengo una invitada especial. Como todos los jueves, tenemos invitados en la mesa de Jueves de Impacto, pero hoy vamos a escuchar algo precioso que puede bendecir tu vida. Te invito a que puedas compartir. Si eres de la casa, comparte con otros. Ya sabes, hay un teléfono de contacto donde puedes escribir tus peticiones de oración, porque al final vamos a orar como siempre. 645-75-22-27. En ese número de teléfono estamos siempre recepcionando peticiones de oración. Te pido que compartas y puedas decirle a tu grupo de hogar, a tu célula, a tus amigos, a quien sea, que puedan ver un lindo testimonio de milagro también en esta tarde. Porque toda nuestra vida es un milagro. De hecho, vivimos, existimos, respiramos y somos un milagro andante cada uno de nosotros. Sobre todo en esta época que vivimos. Voy a orar, entregando a Dios esta tarde. Luego nuestros compañeros nos dirigirán un momento de adoración, ¿sí? Y luego vamos a compartir con nuestra invitada. Padre, gracias en esta tarde. Tú eres Señor de nuestras vidas. Tú gobiernas nuestras vidas. Tú estás siempre con nosotros. Y en esta tarde te entregamos una vez más el desarrollo de esta charla, esta reunión. Que aquellas personas que lleguen a ver, Señor, puedan ser bendecidas, puedan ser alcanzadas, puedan ser, Señor, ministradas de una u otra manera. Cuando lo vean, quizás esta misma tarde en vivo o quizás en otro momento. Te pedimos que la palabra que va a ser expuesta, sea a través de testimonio o de Biblia que leemos en esta tarde, pueda tocar corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias Dios. Amén. Vamos a permitir que nuestro grupo de alabanza del Centro Familiar nos dirija en momento de adoración. Comparte mientras. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el
me haría llorar o reír. Caería rendido ante ti y no podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Oh, Jesús, tú eres nuestro deseo. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré, mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí.
gracias, compañeros. La verdad es un privilegio tener este grupo que siempre nos ministra en adoración. Como dijimos al principio, luego al final oraremos por peticiones. El 645 75 22 27 siempre es nuestro WhatsApp. Hay una lectura en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5 en adelante, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Estoy con Marcela Rosales, hablando de medicina. Ella es una profesional en el área sanitaria aquí en Cantabria. Marcela, eres de Bolivia. Vamos a conocerla un poco mejor. ¿Cuántos años lleva aquí? ¿Cómo nació ese deseo de venir a España? ¿Cómo es tu experiencia en estos años? La gente quiere escucharte. Y si salieron las cosas como tú pensabas que iban a salir, o al final se torcieron, o salieron perfectas. ¿Cómo fue? Bueno, me presento un poco. Sí, mi nombre es Marcela Rosales, soy de Bolivia y bueno, llevo más o menos 8 años viviendo en España, bueno, prácticamente Santander. Soy médico de profesión, hice la carrera en Bolivia y cuando terminé la carrera pues vengo a España a continuar con un posgrado y poder hacer la especialidad y continuar en el área de salud. Bueno, la verdad es que nací en una casa cristiana, viví prácticamente en una iglesia y creo que durante toda mi vida he sido consciente de la presencia de Dios en casa, en mi vida, en mi familia en realidad. Dios me ha guardado hasta ahora, pero bueno, hay que pasar procesos y también aprender, yo creo que a mantener una vida equilibrada en Dios. ¿Cómo nació el deseo de salir de Bolivia? Porque no todos queremos dejar nuestra tierra, ¿no? ¿Cómo nació el deseo de salir de Bolivia, venir a Europa, una tierra donde no nos conocían, no te conocen? Ese temorcillo de a ver si, cómo me recibirán. ¿A quién tenías aquí? ¿Quién te recibió? ¿Cómo fue? Bueno, mi madre había venido años antes a España. Estaba mi madre, mi tía y uno de mis tíos también en España. Yo cuando empiezo la carrera en realidad de medicina lo hago así como dudando porque tenía muchas opciones en la cabeza. Soy la primera persona que estudia medicina en casa, con lo cual tenía cierto desconocimiento de lo que significaba estudiar medicina, aunque lo tenía muy claro de que era una carrera complicada, que iba a exigir mucho de mí. Cuando ya estoy terminando la carrera, sabía que tenía que venir a España, lo tenía muy seguro. Había recibido el respaldo primero de mi casa, de mi familia, en esta decisión, luego el respaldo de la iglesia, y la verdad es que hasta ese momento creo que conocí la cara más bonita de lo que significa la presencia de Dios en mi vida, porque las cosas se iban desencadenando como había pensado, como había planificado. Hice la carrera en el tiempo necesario. No fui una estudiante destacada, pero pude terminar la carrera en todos los años establecido. Nunca perdí una asignatura o una materia. Hice el año de provincia que se hace en mi país, es un año de trabajo, que ahí sí que pude destacar un poco más. Y cuando ya iba a terminar esto, le digo, en casa me apoyaban con esa decisión. Entonces, lo tenía claro, había que hacer un trámite muy largo para obtener el visado de estudiante, pero también Dios ahí ha estado abriendo puertas, trabajando en mi casa, en todo mi entorno, porque los papeles salieron en el tiempo récord. Y cuando yo llego a España, pues tengo la oportunidad de llegar a España con el título homologado, es decir, con el título ya español de médico y con papeles en regla, ¿no? Tengo el visado y la tarjeta que me permite ser una persona legal en España. Así que el proyecto que yo le había presentado a Dios era: Señor, he empezado la carrera y no hay una opción o un plan B. Quiero terminar la carrera
ir a España, hacer la especialidad, trabajar en ello y así ir forjando más metas, ¿no? Y hasta que termino la carrera y vengo aquí, ha sido realmente una vida como muy cuidada de parte de Dios, ¿no? Y ya luego hay un punto, creo que un punto que marca la diferencia entre un antes y un después. Pregunto, ¿siempre quisiste estudiar medicina? ¿Desde niña quisiste ser médica, médico? Yo, por ejemplo, yo nunca quise ser pastor. Pero bueno, y al final Dios fue acomodando, enseñando cosas, porque hay médicos que dicen, yo desde niño quise participar en el parto de la vaca de mi mamá, el conejo estaba allí, yo estaba haciendo la operación y ¿tú también fuiste así o...? Bueno, no. De niña mi madre cuenta la anécdota de que teníamos cerdos, una granja de cerdos y que pues yo me ponía a ayudar un poco a parir a los cerdos, pero esa idea pues en mi mente está como un poco borrosa. No tenía la intención de estudiar medicina en realidad. En el colegio nunca me destaqué por un área específica. De hecho, cuando terminó la carrera pensaba ser periodista porque creí que eso era una carrera que se estudiaba poco. Luego había pensado en estudiar auditoría porque también pensé que se leía poco. Y finalmente cuando ya llega el momento de elegir, pues digo, bueno, hay un año de preparación en Bolivia para estudiar medicina y se llama prepodéutico y digo, pues mira, tengo un año para todavía decidir qué puedo hacer, entre tanto estudio, hago el prepodéutico, ¿no? No lo tenía claro, pero ya una vez que entro a la carrera como tal, interioricé y creo que todos trabajaron en eso también en mí, de que si empiezo una cosa, la termino. Me daban opción a elegir a lo que yo quisiese de carrera, pero la intención era, una vez que empiezas, debes finalizar esto. O sea que no hay un antecedente de médicos en tu familia y tú te decidiste por medicina, cosa que no es fácil. Acabamos de leer Proverbios capítulo 3, versículo 5 y dice, Marcela, y quiero preguntarte algunas cosas. Confía en el Señor, dice, con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, o sea, intelecto, cerebro. Pregunto, es una redundancia porque ya acabas de decirme, pero quiero que la gente lo escuche. Tú crees en Dios y yo pregunto, ¿la ciencia y Dios son incompatibles? ¿Es posible unir esos dos extremos? Bueno, le digo, pastor, que yo he crecido en una familia cristiana. Y durante la carrera hay un desafío continuo de parte de los profesionales sanitarios de decirte, mira, es tiempo de que tú aprendas a pensar por ti sola, que nadie te manipule, de que tus ideas las puedas promulgar, divulgar tú, de que tú tengas tus propios objetivos y parece que todos estos conceptos te llevan más a alejarte de lo que es Dios, ¿no? Y prácticamente te enseñan a rechazar la religión, porque la religión lo que te hace es involucrarte en normas, estructuras que quieren conducirte hacia Dios. Y al tú desvincularte de eso, como que te sientes libre, te sientes empoderado. Y es cierto que durante la carrera hay un poco ese desentendimiento, más bien yo creo ese desconocimiento de que se confunde a Dios con una religión. Y en realidad esto no es así. Dios es ciencia, Dios es sabiduría. Una de las cosas que entendí en el proceso de estudio es que la ciencia es tan valiosa porque te ayuda a entender cómo funcionan las cosas, cómo surgen las cosas, cómo aparecen pandemias, cómo se entiende la cinemática, cómo explicar varias cosas. Y Dios te enseña cómo, pero también el por qué y para qué. Entonces Dios supera ese concepto de ciencia. La ciencia para nosotros es una herramienta valiosísima para poder entender muchas cosas, para poder avanzar, para poder dar resolución a problemas, pero Dios va mucho más allá, ya no solamente en entender cómo, sino para qué y por qué. Entonces Dios por supuesto que es compatible con la ciencia porque Dios es sabiduría, Dios es conocimiento, ¿no? Yo de joven trabajé como visitador médico con un médico. Y me acuerdo, él me dijo en una ocasión, los que van a la iglesia o los que eligen creer en Dios, los que adoptan una religión, son gente que no piensan. Si te atrevieras a pensar un poco,
por ti mismo te dieras cuenta de que todo esto es una farsa. Es lo que acabo de decir, ¿no? Parece que uno de repente se mete en esa rama y te quieren empoderar a pensar por ti mismo, pero te quieren independizar de la fuente de nuestra vida, que es Dios. Te preguntamos algo porque seguramente algunos lo quieren escuchar y yo también. ¿Has visto algún milagro en tu profesión? Sí, pastor. Yo creo que los médicos somos tan conscientes de la existencia de Dios y muchas veces intentamos negar esto cuando no hay explicación o lógica, pero de hecho puedo contar la experiencia de tener un milagro, de ver o más bien un milagro creativo en una persona, ¿no? Y esto lo digo en una persona porque esto ha sido el contacto directo y una experiencia directa en la atención a un paciente. De hecho, yo recuerdo una mujer que estaba en terapia intensiva por un problema cardíaco que había tenido. El corazón lo tenía muy dañado, estaba completamente vulnerable. Logran sacarle del coma, es decir, restaurar un poco la función cardíaca. El corazón funcionaba muy lentamente, tenía mucha precaución. Una mujer que tenía 4 hijos, un esposo en una condición económica muy precaria, pero que dentro de ello su fe mantenía la estabilidad emocional, ¿no? Ver a una persona que prácticamente está desahuciada y hablar con esperanza de vida, eso era como, wow, esto ya de por sí eso es un milagro, ¿no? Sin embargo, avanzamos un poco más y ver de que de manera objetiva podemos ver a través de un estudio, de una ecocardiografía, de pruebas que te permiten valorar el estado cardíaco y decir, bueno, esto pues tiene un pronóstico como reservado, no podemos hablar mucho y hay que ser claros con los familiares, ¿no? Y hablar con la mujer continuamente porque estaba consciente y prepararla de que la situación era muy difícil y que no podíamos planificar grandes cosas a futuro porque el tiempo era corto, pero en ello la fe de esta mujer se mantenía en pie y la de su marido, que él venía y hacía planes y planificaba y cuando salgamos de este sitio y cuando hagamos esto. ¿Qué piensas tú como médico cuando viene un esposo y dice, cuando salgamos de esto, tú dices, no va a salir? O sea, según lo que yo sé de medicina, no va a salir a no ser por un milagro, ¿no? Sí, de hecho yo recuerdo que esto se ponía en junta porque era una mujer joven y decía, necesitamos darle un apoyo psicológico porque no está entendiendo cuál es la situación clínica y su familia no está ayudando a que lo entienda. Entonces vamos a darle el apoyo psicológico, pero entre la junta que hacíamos, de hecho la psicóloga dice, no importa, vamos a dejarla, es su creencia, nosotros decimos lo que tenemos que decir y ella decide cómo actuar y cómo vivir este tiempo. La vamos a dejar y respetamos esto. Y claro, ella avanzaban los días y no había mejoría, pero tampoco iba atrás, estaba como en una fase estable y su fe permanecía, de que ella iba a salir, de que el corazón iba a funcionar nuevamente y tal. Pasó unas 2 o 3 semanas con la misma medicación, el mismo pronóstico, el mismo tratamiento y cuando se hace una prueba vemos que el corazón, la estructura no había cambiado, la fotografía era la misma, con el corazón dañado, con la pared del ventrículo completamente lesionada, pero que por alguna razón el corazón estaba latiendo con fuerza y la capacidad de bombear del corazón no se había reducido como se esperaba normalmente. Y cada vez la persona iba tomando más fuerza y se hacían pruebas para medir la función del corazón. La estructura estaba mal, pero la función estaba buena. Entonces iba superando. Cuando vemos esta situación, sabemos que algo sobrenatural está pasando. Es una cosa que no se puede explicar con una fisiología o patología porque pasa de nosotros. Y el hecho de que no lo entendamos no significa que no exista o que podamos negar que está pasando esto, ¿no? Entonces, pude ver el milagro de Dios obrando en esta mujer. 2 años después de estar en un seguimiento continuo, viene a la consulta, el corazón sigue estando de la misma manera, lesionado, con una pared completamente dañada, pero con un corazón funcionando como si no hubiera existido una lesión como tal, ¿no? La verdad, me emociona, ¿no? Me emociona pensar. En mi caso, tengo a mi papá que cuando estuvo en terapia, pues cuando iba saliendo de allí, uno de los médicos le pregunta a mi hermano cuándo le dio el infarto tan fuerte
Y le dice mi hermano, pues no le ha dado. Me dice, no, le ha dado, el corazón está dañado, muy dañado, no sabemos cómo se mantiene vivo, pero le ha dado un infarto fuerte hace unos años, no sé cuánto, y es evidencia de que algo está mal, es esto, y le muestra a mi hermano y dice, pues un milagro que esté vivo. Por eso me emociona. Otra pregunta que tengo ganas de hacerte y que la gente lo escuche. ¿Podríamos soñar con un mañana mejor gracias a la ciencia? En estos días escuché una entrevista con Bill Gates y decía, en breve el cáncer será dominado por la ciencia, decía él, que en breve podríamos diagnosticar con tiempo y vencer esa enfermedad terminal. ¿Podríamos soñar con un mañana mejor gracias a la ciencia? Bueno, pastor, estamos en un tiempo donde contamos con tecnología de punta. Es increíble la diferencia que hay de hace incluso 3 o 4 años atrás en relación a ahora. Hoy podemos contar con dispositivos. Antes pensábamos que la única solución para un trasplante de algún órgano, de un riñón, de corazón, era de otro ser vivo. Hoy se está pensando en una impresora en 3 dimensiones que pueda fabricar un corazón, serio? un pulmón que sea completamente útil, o cualquier otra víscera o organismo que sea útil y se pueda usar en situaciones de emergencia. Tenemos dispositivos con los cuales no contábamos antes. Hoy tenemos bombas de insulina, tenemos microchips que nos controlan la frecuencia cardíaca, que son capaces de detectar un preinfarto. Por supuesto que con la tecnología se abren muchísimas puertas en cuanto al área de salud, y esto es una bendición enorme porque entendemos de que se puede dar mucha solución a muchas cosas, ¿no? Estamos hablando del VIH, una enfermedad que era mortal hasta hace poco, pero ya tenemos el tratamiento, así que esto también es parte de la ciencia. La verdad, me tengo que salir del libreto y preguntarte algo, porque hay gente que todavía, de hecho hoy estaba hablando con alguien por teléfono, todavía le tiene mucho miedo a la vacuna en esto del COVID-19. Danos una breve explicación de 3 minutos del por qué no hay que tenerle miedo. Hay gente que dice, no, yo no tengo miedo, es que no me voy a vacunar. Y se niega rotundamente y le digo, pero fulana que tiene 5 o 8 años más que tú se vacunó y está bien, dice, no, pero yo no. Sí, es entendible, pastor, de que la gente tenga reparo en la vacuna porque es algo nuevo. Es una vacuna que se ha fabricado, si vale el término, en un tiempo récord, pero la pregunta es, ¿cuál es el riesgo que corro al no ponerme la vacuna? ¿Y cuál es el riesgo que corro al ponerme la vacuna y al no hacerlo? Correcto. Estamos hablando de una pandemia que ha afectado al mundo entero y que si yo no acepto esta vacuna, el riesgo que tengo de infectarme es altísimo. Y no solo yo, sino también de ser una fuente de infección. Es decir, si yo no me vacuno, yo puedo tener el virus y tener la capacidad de contagiar a más gente, ir a más velocidad que cuando una persona se vacuna, ¿no? La infección se propaga más rápido que cuando se intenta frenar esto. Entonces, desde mi punto de vista, pues entiendo de que la vacuna es una gran opción, es como pensar en una vacuna de la gripe. Todos los años nos tenemos que someter a la vacuna de la gripe, que tiene una acción similar a la del COVID, está formado por virus vivos atenuados, es decir, que son microestructuras que generan anticuerpos, y no es diferente con la vacuna del COVID, con lo cual, pues si me dices, ¿me tengo que vacunar? La respuesta es sí, lo tienes que hacer, por ti y por nosotros. La vacuna está en un periodo no de prueba, porque ya ha pasado esa fase, y para que pueda comercializarse ha pasado por todas las fases de estudio, ha sido aprobada por la FDA, y eso nos da cierta confianza también. Es importante diseminar esa buena información, saber de que esto no se aplica de a buenas y a primeras, sino que se ha pasado por todas las fases. Estamos siendo vigilados por la Organización Mundial de la Salud, así que eso no escapa del control de ello, con lo cual hay cierta seguridad en la vacuna, ¿no? Vaya. Hoy estamos teniendo una charla súper interesante con la doctora Marcela. Ella es
parte del cuerpo de liderazgo del Centro Familiar Cristiano aquí en Santander. Es un privilegio tenerla. Ahora, yo vengo de una generación, Marcela, yo ya soy de los que peinan canas y estoy ya arriba del 5.º piso. Ahí voy al más de 50 años. Y cuando nosotros empezamos a estudiar los 17 y 18 años, habían demasiadas voces, Marcela, que decían, no estudies derecho, los abogados son todos ladrones. Al final, no estudies esto porque la universidad te van a pervertir, no estudies esto. Al final, mucha gente de mi generación no ha estudiado, no se ha superado y bueno, han sido hombres de bien que han sabido sacar su familia adelante, mujeres de liderazgo incluso que han sabido sacar sus hijos adelante, pero estoy con una profesional que ha estudiado, ha tenido seguramente sus momentos de tentación, incluso de preocupación dentro de la universidad y ha sabido salir adelante. Hoy trabaja en un ambiente en Europa. Yo estoy en España, en Santander, estamos con Marcela y normalmente el ambiente donde trabaja un médico es un ambiente donde predomina el Dios no existe, tienes que pensar, la ciencia tiene la razón. ¿Cómo te sientes tú en ese ambiente? ¿Acaso te podrías sentir como Daniel en aquella época en Babilonia o como José en Egipto? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo te sientes tú siendo hija de Dios, creyente en Dios, viendo milagros, honrando a Dios en un ambiente donde la gran mayoría no lo menciona, no lo tiene en cuenta y no piensa hacerlo? Pastor, esta pregunta me lleva a contar un poco de la experiencia personal, ¿no? Decía al inicio, hasta que yo culminé la carrera y vengo a España, las cosas eran buenas, es decir, no había grandes dificultades en mi vida, los problemas típicos de un estudiante, el miedo a un examen, a unas ponencias, poco más. Pero cuando llego a España, recuerdo que tenía las ideas claras. Dios me había ayudado hasta ese momento y prácticamente la relación que yo tenía con Dios era, Señor, tengo estos proyectos, así que tú da el visto bueno y si das el visto bueno sé que esto va a culminar bien. Y parecía que pasaba así, ¿no? Llegué a España sin problema, entré con el visado, tenía el título, pero cuando llego a España como que las cosas toman otro destino porque había interiorizado en mi corazón decir, Señor, mira, tengo este año, voy a prepararme mientras trabajo un poco en el área de salud, luego hago la especialidad y sé lo que quiero hacer, quiero especializarme en oftalmología, estudiar 4 años más, el año de trabajo y luego empezar en el hospital, pues como Valdecilla o un hospital de referencia. Entre tanto, pues compraré mi coche, compraré una casa, un piso. Lo tenía todo pensado y decía, Señor, no me voy a olvidar de ti, tú estás dentro de mi vida, voy a seguir yendo a la iglesia, asistiendo a los cultos, a las reuniones, pero creo que ahí hay como un quiebre, ¿no? Decir, aunque no lo había confesado con los labios, decir, Señor, tengo una prioridad y mi prioridad es la especialidad. Entonces, no pretendo dejar de ser cristiana, pero lo que quiero es conseguir la especialidad y sé lo que esto demanda, ¿no? Estudiar muchas horas, probablemente domingos sin congregarme y luego dejar estudios bíblicos, probablemente estacionarme espiritualmente. Sabía que conllevaba eso, pero le presentaba a Dios mi proyecto y le decía, Señor, firma aquí porque si tú me has ayudado y he terminado la carrera en los años establecidos, con la especialidad no va a ser diferente. Entonces, esto es un buen deseo, es algo que nos va a ayudar a todos, a casa, a familia, me ayuda a crecer intelectualmente. Y estaba convencida de que Dios apoyaba esta noción. Entonces se lo presento a Dios y muy contenta, pues con toda la impulsividad, voy, presento currículum, estudio, me presento al examen y cuando doy el examen, que es el MIR, que son como un examen de oposición, resulta que no es que no apruebe el examen, sino que saco una de las notas probablemente más bajas de toda mi vida, ¿no? Entonces cuando veo esto, digo, pero ¿cómo puede ser? Si nunca he dejado de estudiar, en la carrera nunca he sido una persona que haya reprobado asignaturas o materias y ahora
estudiado, Señor, tú has visto que no he visto tele, no he salido, apenas y pocas cosas, y no, creo que no me merezco esto, ¿no? Me sentí como fracasada, y dije, Señor, pero tú me has apoyado, tú me has traído hasta aquí, tú has preparado el camino para que viniese aquí. Y bueno, la voz de mi casa, de mi familia, era, vuelve a intentarlo, no pasa nada, es una vez. Así que respiré profundo y era como un tema pendiente con Dios. Y le dije, Señor, voy a volver a hacerlo. Entonces, esta vez no quiero consentimiento ni nada porque tú me has traído hasta este lugar, así que no voy a preguntarte si quieres o no quieres, voy a estudiar. Me volví a preparar, estudié el doble de lo que había estudiado en el año anterior, vuelvo a presentarme a las oposiciones, al examen del MIR, y me acuerdo que en febrero, la primera semana de febrero, di el examen. Estaba con mucha tensión, las notas no salieron hasta marzo, a finales de marzo, y cuando salgo pues tengo una nota de aprobada, pero muy bajita, que no me permitía elegir oftalmología, ni siquiera me permitía elegir una especialidad que quisiese, de hecho me iba a quedar con la que me tocase. Tal que en mayo me veo y me asignan una plaza que es la de hidrología, una especialidad que no es nada clínica, sino que había que desempeñar la labor fuera, en laboratorios, en el campo, y yo creo que ahí se cayó todo, ¿no? El esquema que tenía, el proyecto que tenía, y le reclamaba a Dios, le decía a Dios, no hay trabajo para mí, he presentado los currículum virtuales, presenciales, me he movido, y no ha habido siquiera un remanso, una señal de decir, estás en el camino correcto. Me enfadé mucho, ¿no? Y mi oración era como de regaño delante de Dios. Entendí que Dios es nuestro Padre y yo creo que aprovechaba de eso porque le decía, Señor, habla mi vida, habla mi corazón. Si quieres reñirme, pues me riñes. Si quieres castigarme, me castigas, pero no quiero el silencio, ¿no? Y estaba como enfadada porque en ese momento parecía que la voz de Dios había callado, que no había respuesta, me sentía ignorada de parte de Dios, sin ese respaldo que hasta ese tiempo había conocido. Y le decía, Señor, es una cara que no quiero conocer de ti. Conocí la parte bonita, esa parte donde yo oro y tú me respondes, donde tu voz me levanta para estudiar, donde siento tu abrazo, tu presencia en mi vida. Pero ¿y ahora? ¿Y ahora que te necesito? ¿Dónde estás? ¿Por qué no me hablas? ¿No? Me desencajó todo completamente porque no trabajaba en el servicio sanitario y cada vez lo veía como un sueño muy lejano, ¿no? De cuestionarme, decir, ¿estoy en la voluntad de Dios? ¿Ese es el camino correcto? ¿Dónde he fallado? ¿Dónde me he equivocado? ¿Cuándo he cometido un error? ¿Y cómo estoy llegando hasta este punto donde nunca he querido estar, ¿no? Era una confrontación y un quebrantamiento interno muy, muy fuerte. Recuerdo que un día con mucho enfado dije, Señor, he salido, soy médico, pero aún estoy viviendo a costa de mi madre, pago unos cursos que mi madre lo tiene que hacer y trabajando el doble de lo que trabajaba antes, porque no solo me mantiene, sino tiene que pagar un curso, yo no soy productiva. Digo, mira, decido trabajar de lo que sea. Y solo bastó esa palabra, lo recuerdo así, decido trabajar de lo que sea. Sonó la puerta y dice, pues mira, hay un trabajo para ti, tienes que cuidar a una viejecita. Digo, Señor, ¿has respondido a eso? No has tardado ni un minuto en responder a eso. No puede ser. Entonces me puse a llorar y lloraba y lloraba y claro, fui a la entrevista de trabajo sin saber que la viejecita tenía hijos, todos sus hijos, sus yernos, sus nietos, todos eran médicos. Sin saber de esto, yo voy y me presento y digo, no me van a contratar, porque yo nunca he trabajado con ancianos, no sé lo que significa cuidar a una persona mayor. Pocas veces hacía las labores en casa porque con el estudio no podía compatibilizar con ello, entonces digo, bueno, voy a ser un poco lista, me voy a presentar a la entrevista y voy a decir que soy médico, que no sé cocinar, que no sé lavar, que nunca he cuidado a una viejita, que no sé nada de esto y seguramente pues me despedirán. Fui a la entrevista y le digo, mire, soy médico, pero bueno, de momento no puedo conseguir un trabajo en el área que me corresponde, nunca he hecho estos trabajos y claro, le presenté todo esto y recuerdo que el hijo me dijo, no te preocupes, no necesitamos que cocines, no necesitamos que hagas cosas, simplemente que le ayudes en la rehabilitación, pero tienes que quedarte a dormir en casa.
Entonces no pude zafarme de eso y claro, el corazón se me quebraba. Claro. Cuando yo iba a esa casa y tenía que quedarme a dormir pensando de que nunca lo había hecho eso, nunca había estado en esa fase de que me sentía tan vulnerable que empiezan a brotar de mi corazón emociones que nunca las había conocido hasta antes, ¿no? Era, ¿y cuándo reacciono así? Si yo no tenía esto, ¿no? Antes no había ira en mi corazón, no sabía lo que era ira, pues hoy sí. Antes no había enfado y a lo mejor no había amargura, pues ahora sí, porque las cosas no salían como me lo esperaba y parecía que iban a tan a fondo que algún rato pensaba, ya no puede irme peor, estoy tocando fondo, así que ya no puede irme peor. Pero no es hasta ese punto donde yo creo que nunca dejé de venir a la iglesia, pastor, ni de congregarme ni nada, pero las oraciones que presentaba delante de Dios siempre eran oraciones de queja, ¿no? Decir, Señor, no entiendo, he perdido mi norte, he perdido el sentido de mi vida prácticamente, no sé lo que mañana voy a hacer, cómo voy a vivir mañana o qué es lo que me espera el día de mañana. Antes lo tenía tan claro porque sabía que tú estabas conmigo, pero ahora me da la sensación de que me has abandonado y me siento vulnerable. Es ahí donde deposito mi vida en las manos de Dios y decido perder el control de mi propia vida, que finalmente ese es el golpe más duro que le puede pasar a una persona, ¿no? Humanamente toleras cuando dice, mira, deja a tus hijos porque tú no tienes el control de ellos y lo aceptas porque sabes que es así. No tienes el control de tus amigos, pues vale, lo acepto. Pero cuando te digan, no tienes el control de tu propia vida, es ahí donde te quiebras, porque la sociedad, el entorno nos obliga a pensar en que tú eres dueño de ti mismo, que nadie puede obligarte a pensar de un modo distinto, que lo que tú pienses va a estar bien, que lo que tú digas va a estar bien, que lo que tú hagas va a estar bien. Vivimos en una sociedad donde nos motivan, ya no solamente en el humanismo a engrandecer al ser humano, sino también con la tendencia al hedonismo, ¿no? De busca tu placer y si a ti esto te produce un disfrute, hazlo. Entonces, estar en la voluntad de Dios representa completamente lo contrario. Es decir, espera un poco, no tienes el control de tu vida. Tus conocimientos no te sirven. Tus recursos no te sirven. Es depositarte delante de Dios tal y como eres, mostrándote con toda la vulnerabilidad que tienes. Claro, nos cuesta, bueno, nos es fácil leer, toma tu cruz cada día, pero nos cuesta llevarlo a la práctica. Dentro de todo esto, Marcela, y la verdad que el testimonio está siendo para mí por lo menos impactante para aquellos jóvenes que están viendo, que quieren estudiar, que dicen, ¿será que yo podré salir adelante con esto? Dios va a proveer, Dios va a hacer, va a sacar agua de la roca para que puedas alcanzar lo que estás soñando. Ahora, Marcela ha llegado hasta aquí, lleva unos años en España, se ha superado a sí mismo, habiendo entregado todo en las manos de Dios. Pero eso no nos hace exentos de pasar por momentos de dolor, tristeza, despedidas. Hace unos meses atrás te tocó despedir a un tío muy querido de tu casa, tu familia. ¿Qué representa el tío Emilio para ti, que era pastor de una iglesia pujante, una iglesia muy viva, ha dejado un legado muy hermoso? ¿Qué representa el tío Emilio para Marcela? Bueno, cuando hablamos de él ya no está ahora, falleció el año pasado. La verdad es que todavía el corazón se me arruga porque él ha sido la figura paterna en mi casa. Él ha contribuido, si es que no lo he hecho de manera completa, en todo lo que es mi formación como persona, como hija de Dios, y bueno, en todas las áreas de mi vida, ¿no? Él ha sido mi tío, pero yo crecí en casa con mi madre, no con mi padre, y él ha sido esa figura paterna, digo, porque recuerdo que desde niña los primeros regalos, el primer consejo e incluso el primer castigo lo recibí de él, ¿no? Era el sustento de
del hogar y también era el pastor de la iglesia, ¿no? La iglesia en la que yo me congregaba estaba liderada por él. Era una persona que tenía mucho talante, con mucho pujo y transmitía mucha fuerza y sabiduría. De hecho, son esos consejos que cuando estás mal no te hunden, sino te levantan, ¿no? Esas palabras que confrontan tu vida, pero saben redireccionarla. Él para mí ha sido el pilar importantísimo en mi vida, ha sido la siembra de Dios en mi corazón. Yo creo que el regalo de Dios en mi corazón. Recuerdo las charlas que tenía. Para él las cosas siempre han sido muy sencillas, no era el de expresar los desafíos de una manera bastante sencilla. Lloraba cuando le contaba, ay, no he probado el MIR, y que no puedo, y no, esto no funciona, no estoy capacitada para esto, estoy en Europa y creo que no soy médico, nadie me ve como médico, y él prácticamente ni siquiera se agobiaba con mi conversación. Yo estaba entristecida, pero él me decía, no pasa nada, vuelve a hacerlo, ya está, esto pasa y a lo mejor vuelve a pasar, pero vuelve a estudiar. Y vuelve a estudiar, y si te va mal, ni siquiera me había presentado el examen y me decía, si te va mal, vuelves a estudiar, llegarás al punto donde quieres llegar. Y entendí esto, pastora, gracias, yo creo a él, porque siempre hablaba de procesos. Y cuando yo pasaba por ese tiempo de aflicción me decía, ¿qué estás aprendiendo de esto? No ha sido una pérdida de tiempo, ¿cuál es la lección? ¿Cuál es la moraleja de esto, si vale el término? Entonces, cuando termines esto y hayas aprendido la lección, sabrás que has pasado a otro nivel. Qué bonito. Marcela, para cerrar en esta tarde, porque ya se nos está yendo el tiempo, ¿eh? Tú sabes que nos quedan 5 o 6 minutos para cerrar. Yo he disfrutado y sé que todos los que están viendo, compartiéndolo, y aquellos que lo van a compartir lo disfrutarán, pero hay una frase en esta tarde que has dicho y pues seguramente así como cala hondo en mi corazón, en aquellos que escuchan también. Y la frase es, no fue hasta haber entendido que todo lo tenía que rendir a Dios, donde Dios empezó a hacerme entender el proceso, el tiempo, su voluntad. Y somos muchos los que hemos llegado, Marcela, y tú lo sabes, desde el extranjero, inmigrantes a España, y muchos se han quedado en esa etapa donde tú pasaste y pudiste entender, no, yo estoy aprendiendo algo y tengo que superar esto. Y muchos se han quedado en esa etapa. Tú dijiste, voy a trabajar de lo que sea, porque al final no califico para esto. Tengo amigos profesionales que se han quedado allí. ¿Por qué? Porque al final ganan buen dinero y acaban disociando su profesión de su vocación, su llamado. Y hoy yo puedo hablar contigo con libertad porque te conozco aquí en la casa. Desarrollas tu llamado en las manos de Dios. Tienes una vocación de servicio. Lo haces como médico. Tu profesión te hace vivir momentos agradables. Y para terminar, los muchachos van a cantar una canción. Van a adorar a Dios con una canción. Pero para terminar me gustaría que oraras por aquellos jóvenes que están estudiando o quieren estudiar, han llegado de fuera y se estancaron en esa etapa. Dicen, no, yo creo que ya no doy para esto, no califico, aunque no lo verbalizan, actúan de la siguiente manera. Entonces, me gustaría que oraras por aquellos profesionales empíricos, titulados, universitarios, que se están estancando y tienen mucho para dar. No tengo el tiempo para preguntarte dónde te ha llevado Dios hoy, porque Dios te ha honrado como tú lo honraste en su momento. En otro día hablaremos de esto. Pero vamos a escucharle a los muchachos adorar al Señor y luego vamos a orar por los jóvenes y aquellos que quieran ser profesionales y superarse. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón.
Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Sí, Señor, tú cuidas de nosotros. Tú cuidas de nosotros, Señor. Amén. Ha sido una tarde increíble para mí, maravillosa. He escuchado cosas muy lindas que no había escuchado todavía en estos años de Marcela. Y voy a pedirle a Marcela que ore por aquellas personas porque hace unos días atrás tuve la entrevista con dos profesionales que habían llegado, en este caso de Venezuela, y me dijeron, no tenemos nada que hacer. Vamos a trabajar de lo que sea. Trajimos todos los títulos homologados, pero no calificamos. Así es que esto es lo que hay.
La famosa frase no es aquí. Pero he escuchado un testimonio de superación, y has escuchado tú también, testimonio de que, decía Marcela, se produce el quiebre cuando Dios me dice, no, ahora soy yo. Ahora te conozco, sé de tu capacidad, te conozco, te quiero, te sigo amando, pero ahora déjame a mí. Si es que, Marcela, quiero que ores por aquellos jóvenes y por esas personas que quizás no son tan jóvenes, pero han llegado a este país y se han quedado allí en ese proceso. Claro que sí, pastor, es un privilegio orar por personas que están preparadas o cualificadas, así que nos unimos en este tiempo. Señor Dios, Padre Celestial, nos presentamos una vez más delante de ti. Señor, reconocemos que tú eres Dios sobre todas las cosas. Señor, reconocemos que la sabiduría viene de ti. Señor, que tú eres dueño del conocimiento, Padre. Tú eres Dios sobre todos los dioses, Señor. Y hoy, Padre, te pedimos, Señor, por los profesionales del Centro Familiar Cristiano, Señor, por aquellas personas que hoy están conectadas a través de este medio, Señor, y que a lo mejor han obtenido un título y no pueden desempeñar, Señor, su papel o su trabajo, Padre Celestial. Oramos por ellos, Señor, para que tu gracia, para que tu favor pueda estar sobre esas vidas, Señor. Te pedimos que tú seas abriendo caminos, aún, Señor, si las puertas se han ido cerrando, Señor. Si aún, Padre, el camino ha ido cambiando de dirección, te pedimos que tú puedas obrar en esos corazones. Señor, ponemos delante de ti estos profesionales cualificados, Señor, que tú puedas, Padre Celestial, poner gracia y favor delante de ellos en su entorno, Señor, que les rodea, Padre. Aún nos animamos a reclamar por puestos de trabajo, Señor, que han sido cerrados, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que tú puedas quitar todo desánimo de esos corazones, Señor, que tú puedas revelarte a sus vidas y puedas mostrarles tu propósito, Señor, para que ellos puedan alcanzar, Padre Celestial, esas metas que tú tienes preparados para cada uno de ellos. Señor, bendecimos en esta tarde la vida de los estudiantes, aquellos que han determinado en su corazón, Señor, terminar una carrera, una profesión, obtener un título, Padre. Bendecimos el corazón de cada uno de ellos. Señor, ponemos delante de ti toda necesidad que hay en ellos. Y es nuestra oración delante de ti que tú puedas suplir, Dios, esa necesidad física, esa necesidad material, esa necesidad espiritual en el corazón de cada uno de ellos. Que puedan levantarse como antorchas encendidas, Señor. Tu palabra dice que tú nos has llamado, Padre, a ocupar puestos de autoridad, que nos has llamado, Señor, para ser cabeza y no cola, con la intención, Señor, de mostrar tu evangelio al mundo. Creemos que este es el tiempo que se puede hablar de tu evangelio, Señor, no, Padre, por coletilla, Señor, no porque se cuenta un testimonio, sino, Dios, porque nuestra vida refleja tu amor. Señor, yo oro por cada uno de esos profesionales, que puedan, Señor, culminar aquello que se han trazado, Padre, que puedan, Señor, alcanzar puestos deseados, Señor, que puedan alcanzar lugares de influencia y a través de eso testificar que tú eres Dios, Señor, que tú eres Dios de dioses y Señor de señores. Oramos por cada uno de ellos para que tu mano de poder pueda estar en sus vidas, Señor, y que ningún dardo del enemigo toque su corazón. Amén. Anhelamos, Señor, vivir de manera quieta y reposadamente. Entendemos que esto lo hacemos bajo la luz de tu palabra, bajo los principios tuyos, bajo esos principios bíblicos, Señor. Amén. Te pedimos por esa generación que se levanta, Señor, generación que impactará Santander, Señor, que impactará Cantabria, amén, porque hablará de tu amor. Amén. Hablará y vivirá conforme a tus principios. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Los bendecimos, amén, en tu nombre, Jesucristo. Amén, amén. Señor, yo me acerco delante de ti y presento estas peticiones que han escrito, Señor, en un mensaje. Quizás simplemente es un WhatsApp, es un mensaje, pero delante de ti son peticiones de personas que necesitan, y nos acercamos con esa seriedad, Señor, delante de ti, creyendo lo que tu palabra dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Señor, aquí hay nombres que están atravesando el COVID y dependen de un milagro.
Señor, escuchamos milagros creativos, escuchamos milagros de sanidad. Sabemos y servimos a un Dios de milagros. La mano de Dios no se ha cortado, su poder nunca ha menguado. Y yo me presento, Señor, delante de ti con esta confianza de hijo que tú nos enseñaste. Tú dijiste, cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y tú dijiste, nos enseñaste que pidiéramos que venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y ese reino de Dios que trae sanidad, que trae salud, que trae milagro, que trae abundancia, que trae prosperidad, que trae reconciliación en las parejas, que trae sanidad en los matrimonios. Eso venimos a pedir en el nombre de Jesús. Padre, venimos a orar en especial por las peticiones de los hermanos colombianos que han escrito, Señor, en esta tarde. Padre, nos unimos a ellos y oramos por la paz en Colombia. Oramos, Señor, para que tú puedas dar sabiduría a los gobernantes, Señor, y puedan tomar decisiones correctas. Desbarata todo consejo del maligno en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos, Señor, que las iglesias que están orando reciben una inyección de fe en el nombre de Jesús, porque están clamando, están orando, y nos unimos a ellos, Señor, por esa bendita tierra, Señor, que bendice tanto Latinoamérica y tanto bendice con misioneros y cantantes y músicos y pastores que envía al resto del mundo. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a orar, Señor, por aquellas personas que han escrito pidiendo sanidad en el corazón, pidiendo sanidad en órganos internos, que solamente tú, Señor, puedes poner la mano allí. Señor, gracias porque tú puedes hacerlo. En el nombre de Jesús de Nazaret, que este jueves sea de impacto, no solamente por el nombre, sino para esas personas que están escuchando testimonios y puedan aplicar esos principios a su vida. Una vez que nos rendimos a ti, todo puede cambiar. Gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos aquí de nuevo el próximo jueves. Acuérdate, puedes estar escribiendo ya. 645-75-22-27. Dios te bendiga.